El sol del desierto de Nevada se desplomaba sobre un horizonte cargado de misterio. Los rumores se habían esparcido por todo el mundo. Algo monumental estaba a punto de ocurrir. No era una aparición fugaz en el cielo, ni una señal débil en algún satélite distante. Era real, tangible, y venía hacia la Tierra con una determinación que nadie podría ignorar. La aurora suprema, un coloso interestelar construido con materiales que desafiaban toda lógica conocida, llegó escoltada por una flota de naves menores que se desplazaban como enjambres mecánicos. Su llegada partió el cielo con un silencio imponente, más aterrador que cualquier estruendo imaginable. La nave descendió lentamente, su sombra cubriendo kilómetros de desierto. Al detenerse, una serie de plataformas lumínicas emergieron de su base, formando un puente resplandeciente hacia la superficie. La atmósfera estaba cargada de expectación. Incluso los soldados del ejército estadounidense, rodeando el área en tanques y vehículos blindados, se veían diminutos y frágiles en comparación. El general Rebecca Hayes observaba la escena desde la línea del frente, su mirada implacable como siempre. A su lado, el capitán Miguel Ortega ajustaba su casco táctico, incómodo ante la solemnidad del momento. De la nave emergió la delegación alienígena. Una decena de figuras de distintas razas se movía con sincronía, sus formas y movimientos tan diferentes entre sí como lo eran de los humanos. Encabezándolos estaba el emisario Ulterion, un ser de proporciones regias que caminaba como si el mundo entero le perteneciera. Su cuerpo combinaba elementos de un depredador felino y un reptil, con escamas doradas que parecían absorber y refractar la luz a su favor. Cuando habló, su voz resonó no solo en los oídos, sino en las mentes de quienes lo escuchaban, como si el propio universo respaldara cada palabra. «Humanos de la Tierra», dijo, extendiendo sus brazos en un gesto calculado de magnanimidad. «Nosotros, el Consejo Galáctico, hemos observado su especie durante milenios. Su fortaleza es única, su capacidad de adaptación, incomparable. Y su mundo, la Tierra, es uno de los pocos planetas catalogados como clase de Outworld, un lugar hostil incluso para las formas de vida más avanzadas. Ustedes no solo han sobrevivido allí, han prosperado. Por eso, los invitamos a unirse al ejército unificado de la galaxia». Un murmullo recorrió a los soldados humanos, pero Rebecca no mostró emoción. Dio un paso adelante, con los pies firmes en la arena y la cabeza alta. «¿Y qué implica exactamente esta invitación?», preguntó, su tono neutral pero cargado de sospecha. Ulterion sonrió, una mueca que pretendía ser amistosa pero que solo subrayaba su superioridad. «Es simple, unirnos para proteger la galaxia de amenazas comunes. Participarán en nuestras campañas, recibirán nuestra tecnología, y juntos formaremos una alianza indestructible. Sin embargo, como toda nueva especie, deben demostrar su valía. Antes de integrarse, deberán pasar una serie de pruebas. Será una oportunidad para que muestren su verdadero potencial». Rebecca no apartó la mirada. Su experiencia le decía que había algo más detrás de esas palabras, algo que Ulterion no estaba diciendo. No era la primera vez que alguien subestimaba a los humanos, y probablemente no sería la última. Pero antes de que pudiera responder, Ortega se adelantó un paso. «¿Demostrar nuestra valía?», dijo con una carcajada amarga. «Hemos sobrevivido a miles de años de guerras, pandemias y desastres naturales. Y todo eso sin su tecnología avanzada. Quizás deberían ser ustedes quienes demuestren que valen la pena como aliados». Ulterion lo ignoró, enfocando toda su atención en Rebecca. Había notado que ella era la verdadera autoridad en la sala, y eso solo fortalecía su postura de superioridad. «General Hayes, entiendo su orgullo», dijo, inclinando levemente la cabeza. «Pero la galaxia es vasta, y su mundo es pequeño. Han enfrentado desafíos, sí, pero nunca han visto lo que acecha más allá de su sistema estelar. Aceptar esta invitación no es solo una muestra de sabiduría, sino un acto de supervivencia». Rebecca dio un paso más hacia él, hasta quedar a menos de 1 metro de su imponente figura. Aunque el emisario la superaba en tamaño, ella parecía mucho más peligrosa en ese momento. «Suena como una amenaza velada, emisario», replicó, dejando caer cada palabra con precisión. «No sé cómo lo hacen en su Consejo Galáctico,
pero en la Tierra no nos arrodillamos ante nadie. Si quieren que participemos en su juego, lo haremos. Pero será bajo nuestras condiciones, no las suyas. La tensión era palpable. El emisario Ulterion cerró los ojos brevemente, como si evaluara la situación. Luego, asintió. Muy bien. Se organizará una prueba inicial. El resultado determinará si son dignos de unirse al ejército galáctico. Prepararemos el escenario, y espero que no decepcionen. Mientras la delegación alienígena regresaba a su nave, Rebecca se giró hacia Ortega y el resto del equipo. ¿Sabes por qué los de Atwolders se negaron a unirse al ejército galáctico?, preguntó, su voz tranquila pero cargada de determinación. Porque no necesitamos demostrar nada a nadie. Y eso es exactamente lo que haremos aquí. Mostraremos quiénes somos, y lo haremos a nuestra manera. El rugido de los motores de la Aurora Suprema llenó el aire mientras despegaba, dejando a la humanidad con un desafío y a Rebecca con una promesa. La batalla no había comenzado, pero ya estaban listos para ganar. La nave de transporte vibraba mientras descendía hacia el planeta artificial designado como Zona de Prueba 74. El paisaje bajo ellos parecía diseñado por una mente cruel. Junglas densas que exhalaban vapor tóxico, un cielo carmesí iluminado por relámpagos verdes, y un terreno lleno de fisuras por donde brotaba magma incandescente. Rebecca Hayes observó el terreno desde la ventanilla reforzada de su asiento, evaluando cada detalle. Su equipo permanecía en silencio, enfocados en la misión. Es un infierno diseñado para quebrar a cualquiera, comentó el capitán Miguel Ortega, ajustando su rifle de asalto. Rebecca asintió, su voz baja pero firme. Un infierno que nos subestiman. Usaremos eso a nuestro favor. El plan era simple. Sobrevivir 48 horas y eliminar al equipo enemigo, compuesto por las fuerzas de élite del Consejo Galáctico. Según los informes previos, los oponentes serían soldados reptiloides Draktar, apoyados por drones de reconocimiento y mechas de asalto con escudos energéticos. Los humanos tenían acceso limitado a recursos y tecnología, un hecho que no parecía casual. Cuando la nave tocó tierra, el equipo de Rebecca desplegó rápidamente, tomando posiciones en una formación táctica. Cada miembro llevaba un exoesqueleto básico para resistir la gravedad aumentada del planeta, pero más allá de eso, dependían de su ingenio y entrenamiento. «Comandante, tenemos reconocimiento visual de las fuerzas enemigas al noreste», informó Ortega, mientras analizaba el feed de su dron terrestre. Rebecca se inclinó sobre el visor táctico. Un escuadrón de Draktar avanzaba en formación cerrada, sus armaduras relucientes reflejando la luz rojiza del cielo. Los drones flotaban sobre ellos como avispas mecánicas, escaneando el terreno. Detrás, un mecha avanzaba con pasos lentos pero firmes, su cañón de plasma apuntando hacia cualquier posible amenaza. «Bien, vamos a dividirnos», ordenó Rebecca, señalando en el mapa táctico. «Ortega, lleva a tu equipo por el flanco derecho y coloca las cargas de demolición en este cañón estrecho. Los obligaremos a redirigir su marcha. Mientras tanto, nosotros los rodearemos por el oeste y los tomaremos por sorpresa». «¿Y el mecha?», preguntó Ortega. Rebecca sonrió, su expresión tensa pero llena de confianza. «Déjalo para mí». El equipo se movió como sombras entre la vegetación densa, usando cada tronco y roca para camuflarse. El calor del planeta era opresivo, pero nadie se quejaba. No había espacio para la debilidad. Ortega lideró a su grupo con precisión, plantando cargas explosivas en las paredes del cañón designado. Cuando los Draktar llegaron, el estruendo de la explosión desató una lluvia de escombros que los obligó a retroceder. Por el otro lado, Rebecca y su grupo avanzaron hacia el flanco enemigo. Utilizando un dron hackeado que habían capturado en las primeras horas de la misión, identificaron los puntos débiles en el despliegue enemigo. Los Draktar, confiados en su tecnología superior, no se molestaron en establecer perímetros amplios. Eso fue su perdición. Rebecca señaló a uno de sus soldados, quien lanzó un dispositivo de interferencia electromagnética. El dron más cercano se desplomó, inutilizado. Antes de que los Draktar pudieran reaccionar, los humanos abrieron fuego, apuntando con precisión quirúrgica a las articulaciones de las armaduras enemigas. En cuestión de minutos, 3 de los soldados alienígenas cayeron,
y el resto comenzó a dispersarse. Sin embargo, el mecha de asalto reaccionó rápidamente. Su cañón de plasma disparó un haz que vaporizó un árbol cercano, obligando al equipo de Rebecca a cubrirse. «Ortea, necesitamos una distracción ahora», gritó Rebecca por el comunicador. «En camino, comandante», respondió él. Ortega y su grupo aparecieron por el flanco opuesto, lanzando una ráfaga de proyectiles explosivos que desorientaron al mecha. Mientras tanto, Rebecca corrió hacia un risco cercano, cargando un lanzador portátil que habían ensamblado con piezas recuperadas. Subió con agilidad y apuntó directamente al reactor dorsal del mecha. Con un disparo bien calculado, el proyectil impactó, y el coloso de metal se tambaleó antes de colapsar en una explosión. Los pocos Draktar que quedaban intentaron retirarse, pero los humanos no les dieron esa oportunidad. En menos de media hora, el campo de batalla quedó en silencio. Horas después, mientras aseguraban la zona, Rebecca reunió a su equipo en un claro. La jungla seguía rugiendo a su alrededor, como si el planeta mismo estuviera molesto por su presencia. Pero ellos se mantenían firmes, agotados pero victoriosos. «Esto no fue solo una prueba para evaluar nuestra fuerza», dijo Rebecca, mirando a sus soldados. «Fue una trampa. Quieren que fallemos. Creen que podemos ser quebrados porque no tenemos su tecnología, porque venimos de un mundo que ellos llaman primitivo. Pero olvidan una cosa, somos de Outworlders. Nos adaptamos, sobrevivimos, y eso es algo que ellos nunca podrán entender». La transmisión del consejo llegó poco después. Ulterion, con su sonrisa característica, parecía menos confiado que antes. «Han demostrado ser más hábiles de lo que esperábamos, humanos. Pero esto es solo el principio. La siguiente fase será aún más desafiante». Rebecca apagó la transmisión sin responder, girándose hacia Ortega. «¿Sabes por qué los de Outworlders se negaron a unirse al ejército galáctico?», preguntó, su voz casi un susurro. «Porque nunca necesitamos su aprobación para ser lo que somos». Y con eso, se prepararon para la siguiente batalla. La victoria en la prueba había dejado al Consejo Galáctico con una mezcla de incredulidad y preocupación. Los humanos, esos recién llegados que habitaban uno de los mundos más hostiles conocidos, no solo habían sobrevivido, sino que habían superado a la élite del ejército unificado con tácticas impredecibles y un instinto feroz. Sin embargo, Ulterion no tenía intención de ceder terreno. La Aurora Suprema se convirtió en el escenario de la siguiente etapa, una reunión diplomática que, según el Consejo, determinaría el lugar de los humanos en la galaxia. Rebecca Ayes se encontraba en la sala principal de conferencias de la Aurora Suprema, rodeada de un entorno que combinaba diseño alienígena y tecnología tan avanzada que parecía mágica. Las paredes pulsaban con una luz tenue, como si la nave misma estuviera viva. Frente a ella, el emisario Ulterion la observaba con una sonrisa calculada, mientras las otras delegaciones alienígenas ocupaban sus respectivos asientos. Ortega estaba a su lado, su mirada fija en los detalles del lugar, buscando posibles riesgos. «Humanos, su desempeño en la prueba ha sido intrigante», comenzó Ulterion, su tono condescendiente disfrazado de cortesía. «Sin embargo, deben entender que la galaxia es un lugar peligroso. Su mundo, aunque notable, es solo un grano de arena en un vasto desierto de conflictos. Unirse al ejército unificado no es solo un honor, sino una necesidad». Rebecca se cruzó de brazos, evaluando cada palabra. Sabía que esta reunión era un intento de presionarlos. El Consejo estaba acostumbrado a razas que se doblegaban ante su autoridad, ansiosas por obtener protección y tecnología. Pero los humanos no eran como el resto. «¿Necesidad para quién?», preguntó Rebecca, su tono afilado como una cuchilla. Ulterion mantuvo la sonrisa, pero sus ojos destellaron con algo cercano a la irritación. «Han demostrado ser una fuerza valiosa, pero no pueden enfrentar las amenazas galácticas solos. Las razas que se niegan a unirse suelen desaparecer. ¿Por qué resistirse a lo inevitable?». Rebecca dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia entre ellos. «¿Por qué los de Outworlders se negaron a unirse al ejército galáctico? Porque no confiamos en sistemas que no respetan nuestra autonomía. No somos una especie que se alinee simplemente porque alguien más lo dice». «¿Y desapariciones?»,
En la Tierra, la amenaza velada no nos intimida. Emisario. Nos metiva. Ulterion apenas tuvo tiempo de responder cuando un estruendo sacudió la sala. Las luces parpadearon y una voz mecánica resonó por todo el sistema de comunicación de la nave. Alerta, Ataque no identificado. Invasores abordando la Aurora Suprema. Todos los sistemas de defensa comprometidos. La reunión estalló en caos. Delegados alienígenas gritaron en idiomas incomprensibles, mientras soldados del Consejo intentaban coordinar una respuesta. Rebecca y Ortega intercambiaron una mirada rápida. Sabía que esto era demasiado tranquilo para ser verdad, murmuró Ortega mientras desenvainaba su arma. Un grupo de figuras grotescas emergió por una de las puertas principales. Eran alienígenas de una raza desconocida, sus cuerpos cubiertos de placas metálicas orgánicas que pulsaban con energía oscura. Sus armas desintegraban todo a su paso, y sus movimientos eran tan precisos como letales. Los soldados del Consejo intentaron enfrentarlos, pero fueron eliminados en cuestión de segundos. Ortega, llévate a los nuestros al control de mando, ordenó Rebecca, disparando a uno de los invasores con una precisión mortal. Si perdemos el núcleo de la nave, estamos acabados. Entendido, comandante. Pero espero que tenga un plan para esos monstruos. Rebecca no respondió. En su mente ya estaba trazando cada movimiento. Los humanos no eran los más avanzados tecnológicamente, pero eran los mejores improvisando. Mientras Ortega lideraba a un grupo hacia el núcleo de la nave, Rebecca reunió a los pocos soldados humanos disponibles y se dirigió hacia los sistemas secundarios de control. En el camino, encontraron una unidad de drones inactivos, aparentemente neutralizados por el ataque. Puedo reiniciarlos, pero necesitaré tiempo, dijo uno de los técnicos humanos. Hazlo, ordenó Rebecca, tomando posición para cubrir al equipo. Los invasores seguían avanzando, y cada enfrentamiento confirmaba que no se trataba de una amenaza convencional. Sus armaduras absorbían impactos balísticos, y sus tácticas demostraban una inteligencia colectiva que superaba cualquier cosa que Rebecca hubiera enfrentado antes. Cuando los drones finalmente se reiniciaron, Rebecca utilizó el sistema de la nave para tomar control de ellos. Una docena de máquinas letales ahora obedecían sus órdenes. Bien, vamos a devolverles el favor, dijo, enviando a los drones hacia los invasores. El enfrentamiento cambió de inmediato. Los drones desataron una ofensiva que obligó a los atacantes a retroceder, permitiendo a los humanos avanzar hacia el centro de mando. Ortega y su equipo ya habían asegurado la sala de control, pero el núcleo de energía estaba sobrecargándose, amenazando con destruir la nave. «Rebecca, necesitamos estabilizar esto ahora», gritó Ortega por el comunicador. Rebecca llegó justo a tiempo para coordinar la operación. Con la ayuda del equipo, lograron reiniciar los sistemas de energía, devolviendo el control a la nave. Los invasores, al darse cuenta de que habían perdido la ventaja, comenzaron a retirarse, pero no antes de dejar una última advertencia. Un mensaje codificado que nadie pudo descifrar. Horas después, la nave estaba en relativa calma. Ulterion, con su postura habitual de superioridad, intentó retomar el control de la narrativa. Una demostración impresionante, humanos. Quizás ahora entiendan por qué necesitan unirse al ejército unificado. Rebecca lo interrumpió con una sonrisa sardónica. Lo que entendemos es que no tienen control sobre su propia seguridad. Si no fuera por nosotros, su nave sería chatarra flotando en el espacio. Ulterion entrecerró los ojos, pero no pudo contradecirla. Rebecca continuó. No luchamos para demostrarles nada. Luchamos porque somos de Outworlders. Sobrevivimos porque no nos queda otra opción. Y eso es algo que nunca entenderán. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mientras Rebecca y su equipo regresaban a la Tierra, dejaron atrás un consejo dividido y una galaxia que ahora temía más que nunca a los hijos del planeta más peligroso de todos. La Aurora Suprema flotaba en órbita alrededor de la Tierra, un símbolo imponente de poder galáctico. Pero para los humanos que acababan de regresar a su mundo tras repeler el ataque alienígena, la nave era poco más que una reliquia de arrogancia y fracaso. Los restos del enfrentamiento aún eran evidentes. Partes de la nave estaban en reparación y algunos sistemas seguían inestables. Sin embargo,
el Consejo Galáctico insistió en convocar una última reunión. Querían resolver lo que ellos llamaban un asunto de gran importancia estratégica. En la sala de conferencias, Rebecca Hayes observaba al emisario Ulterion, su rostro imperturbable a pesar de las tensiones evidentes. A su lado, el capitán Ortega se mantenía firme, mientras el resto de la delegación humana permanecía en silencio, dejando que la general llevara la voz principal. «Humanos, sus acciones han demostrado su valía», comenzó Ulterion, con una expresión cuidadosamente calculada. «Admitimos que hemos subestimado su capacidad de adaptación y su instinto de supervivencia. Pero el ataque reciente demuestra lo que ya les advertimos. Solos no tienen futuro. El Consejo ofrece una última oportunidad para que reconsideren unirse al ejército unificado». Rebecca no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio llenara la sala. Era una táctica que había aprendido en la Tierra, donde a menudo el silencio era más intimidante que cualquier palabra. Finalmente, habló. «Una última oportunidad». «Qué generoso de su parte», dijo con un tono de sarcasmo apenas disfrazado. «¿Qué significa realmente unirse a su ejército? ¿Que entreguemos nuestra autonomía? ¿Que sigamos sus órdenes sin cuestionarlas? Déjeme ser clara, los Deathworlders no se arrodillan ante nadie». Ulterion apretó los dientes, claramente irritado por el desafío, pero mantuvo su tono diplomático. «General Hayes, su planeta es un Deathworld, sí, pero no deben dejar que su orgullo los ciegue. Hay amenazas en esta galaxia que ni siquiera pueden imaginar. Razas que han devorado civilizaciones enteras. ¿Por qué arriesgarse a enfrentarlas solos cuando pueden contar con el respaldo del Consejo?» Ortega, que había permanecido callado hasta ese momento, soltó una carcajada. «¿Respaldo? No vimos mucho de ese respaldo cuando abordaron su nave como si fuera un juguete desechable. Si dependemos de ustedes, estaríamos condenados». Rebecca asintió, tomando las palabras de Ortega como el inicio de su argumento. «Exactamente. En ese ataque, su ejército colapsó en minutos. Los sistemas defensivos que tanto alardean fueron superados con facilidad. Nosotros actuamos porque no teníamos otra opción, y lo hicimos sin depender de su tecnología. ¿Por qué deberíamos someternos a un sistema que no puede protegerse a sí mismo?» Ulterion intentó recuperar el control de la conversación. «Ustedes solo enfrentaron una fracción de las fuerzas que amenazan esta galaxia. Juntos, podemos». Rebecca lo interrumpió, con una voz que no dejaba lugar a discusión. «No somos como ustedes. No confiamos en alianzas que se construyen sobre la subordinación. Nos ganamos cada centímetro de nuestra supervivencia, y no necesitamos su protección para seguir haciéndolo. Sus sistemas burocráticos y su dependencia de la tecnología avanzada no son fortalezas. Son debilidades. Y nosotros no las compartimos». El emisario, visiblemente frustrado, cambió de táctica. «General Hayes, si eligen no unirse al ejército unificado, estarán declarando su intención de mantenerse al margen. Eso los coloca en una posición vulnerable. Cualquier amenaza futura podría verlos como un blanco fácil, sin aliados a quienes recurrir». Rebecca se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada perforando la del emisario. «Permíteme ser clara, Ulterion. No necesitamos demostrar nuestra valía a ustedes ni a nadie más. Si alguna vez la galaxia decide venir contra nosotros, descubrirán lo que significa enfrentarse a una especie que ha sobrevivido en un mundo que intenta matarla todos los días. No necesitamos aliados que vean nuestra fuerza como una amenaza o como algo que deben controlar. Preferimos enfrentar la galaxia solos antes que vender nuestra libertad». El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras de Rebecca no solo eran una respuesta, eran una declaración. Los humanos no eran suplicantes ni aliados dóciles. Eran una fuerza en sí mismos. Finalmente, Ulterion se levantó, con una expresión que oscilaba entre la ira y el respeto. «Entonces así será. Han tomado su decisión. El Consejo respetará su autonomía, por ahora». Rebecca y su equipo abandonaron la Aurora Suprema poco después, regresando a la Tierra con una mezcla de orgullo y desafío. Mientras descendían hacia el planeta que llamaban hogar, Ortega se volvió hacia Rebecca. «¿Crees que realmente nos dejarán en paz?» Rebecca, mirando el paisaje terrestre a través de la ventanilla,
Respondió con un tono firme. No. Pero no importa. Cuando regresen, estaremos listos. Siempre lo estamos. La Tierra, el de Atworld que tanto fascinaba y aterraba a la galaxia, permaneció independiente. Los humanos no se unieron al ejército unificado porque no necesitaban hacerlo. Su fuerza no residía en la tecnología ni en las alianzas, sino en su instinto indomable, su capacidad de adaptarse y su voluntad de sobrevivir a cualquier costo. En los registros galácticos, la humanidad pasó a ser conocida como la raza que rechazó al Consejo. Pero en la Tierra, fueron simplemente lo que siempre habían sido, los hijos de un mundo que nunca se rinde.